Radio María presenta Café con Fe, donde la fe y la cultura se mezclan en un espacio de conversación y actualidad. Conducido por Sophie Bertet y Carmen Villa, colaboradoras de la Pastoral UC. A más de un año de estar en pandemia, vemos con preocupación los crecientes números de contagios y muertes que diariamente deja el COVID-19. Pero más allá de las cifras, tenemos personas que enfrentan esta enfermedad, cada una con una historia detrás. Dos mujeres que se la pasan en el hospital atendiendo a estos pacientes han venido a contárnoslo. Soy Carmen Villa y esto es Café con Fe. Muy buenas tardes, queridos auditores de Café con Fe. Luego de una pausa de más de 2 meses, regresamos a nuestros estudios para hablar sobre temas de actualidad a la luz de la fe, aquí en Radio María y también en las plataformas de YouTube, de Spotify y de SoundCloud. Hoy vamos a hablar pues de este tema de la humanidad en medio de la pandemia, y para eso hemos traído a dos invitadas muy especiales, a Gina Darker, enfermera del Hospital Clínico de la UC. Bienvenida, Gina, a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y también tenemos a la hermana Patricia. Ella es hermana ministra de los enfermos de San Camilo y asistente espiritual en el Hospital Clínico UC de Marcoleta. Bienvenida, hermana Patricia. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, empecemos entonces por la hermana Patricia. Si nos puede contar un poco usted en esa tarea tan hermosa, pero a la vez tan intensa del trato con los pacientes. ¿Cómo es el tema del trato, de la relación que usted va forjando con ellos, de los familiares que están esperando que se recupere o que ya reciben la noticia de que se acerca el final? Si nos puede dar un panorama general de esta situación. Sí, así en primer lugar agradecer el don de la vocación y de poder estar dando así una contribución, una presencia de fe en esta pandemia, en esta situación de tanto dolor en la humanidad. Visitamos a diario a estos pacientes, hacen parte de nuestra rutina
Y una de las experiencias, así que a mí más me marca, es la conciencia de estar delante de una persona, tanto como yo, con necesidades como las que yo tengo, solo que en una situación de mucha precariedad, una persona debilitada que necesita una presencia, una compañía, y desde el punto de vista de nuestra pastoral, entonces, es también un aliento, un consuelo que viene de la fe. Cuando entramos a visitar a los pacientes, entonces es ese deseo de poder ser un aporte a esa persona en su proceso de recuperación. Sabemos que ellos están privados del contacto con su familia, pero algunas veces también somos la mediación para poder contactarnos con ellos o también ofrecerles, ¿no? Si es que quisieran que el familiar recibiera el sacramento de la unción, o en otros casos para darles noticias o favorecer una videollamada, ¿no? Sabemos que ellos tienen esa necesidad tan grande. El otro día un paciente me decía, y yo le preguntaba, ¿qué necesita? Dice, necesito ver a mi familia, necesito el contacto con mi familia. Y el contacto con nosotros también, desde el punto de vista humano, pretende ser ese consuelo, ese alivio para poder sobrellevar y luchar con la enfermedad de una mejor manera. Patricia, pues, hermana Patricia, sí, esto es bien impresionante, cómo la gente busca el contacto con su familia y esa soledad a veces los hunde un poco más y los hace muchísimo más vulnerables. Frente a ese tema, yo le quería preguntar a Gina, ¿cómo la soledad afecta a estas personas, afecta la salud de estas personas y si esa soledad puede desencadenar que el mal sea aún peor, digamos, algo que sería psicosomático, una tristeza muy profunda, una soledad muy profunda y puede bajar las defensas a los pacientes. Mira, con respecto a lo que tú me preguntas, yo creo que actualmente vemos o diariamente vemos muchas estadísticas, como por ejemplo de gente que se contagia, casos activos, fallecidos, contactos, o sea, o casos todavía no reportados, etcétera, etcétera, que es lo que vamos como notificando diariamente. Pero yo creo que tal vez algo que no se ha, o tal vez no se ha expuesto tanto, es la parte como humana de esta enfermedad. Yo creo que eso es parte también de lo que tú me comentas o me preguntas en este momento. Por ejemplo, yo creo que la soledad es un factor muy adverso y algo que afecta mucho a nuestros pacientes, a la familia de nuestros pacientes y a nosotros también como parte del personal sanitario. ¿A qué? Te explico un poco más detalladamente. Por ejemplo, en nuestra UCI, nosotros hace años ya veníamos trabajando en un proyecto de humanización. Los horarios de visita de nuestros pacientes eran más o menos como de unas 5 o 6 horas diarias, más o menos, que podía estar la familia en contacto con su familiar, acompañándolo durante este proceso de enfermedad grave. Lamentablemente con el COVID, lo que nos hemos visto enfrentados es nuevamente a cerrar las puertas de la unidad, lamentablemente dejando a estos pacientes aislados, solitos, casi como el tiempo como de los leprosos en el fondo, como el paciente está solito ahí enfrentando su enfermedad, esta enfermedad crítica, y que es muy impredecible todavía, no tenemos como tan, a pesar de que ya podríamos decir que en esta segunda ola tenemos un poquito más de experiencia, un poquito más de conocimiento al respecto, sigue siendo muy impredecible. Entonces, yo creo que la soledad definitivamente es algo que afecta mucho a nuestros pacientes. Imagínate que, no sé, con otras enfermedades graves, antiguamente, o sea, en tiempos un poquito más pasados, los pacientes llegaban a veces como entre ya más en coma o un poco dentro de la gravedad de su enfermedad, no muy, o un poco más desorientados, no tan conectados con nosotros, y esos pacientes ya los ventilabas,
y podía trabajar como de otra manera. Pero en este paciente que llega usualmente ahora a nuestra UCI, generalmente llegan pacientes que están despiertos, pacientes que están orientados así como tú, como yo. Claro. En el fondo es un paciente que te va frente a una intubación de emergencia, te va a preguntar, pucha, ¿voy a poder salir de esto? Como, tal vez como hay esperanza, o incluso algunos quieren contactar a sus familiares, a su esposo, a su esposa, como para poder despedirse, porque obviamente tienes mucha angustia y mucho miedo. Y lamentablemente, por lo mismo de evitar un poco como de propagar este contagio, perdón, de propagar como esta enfermedad, cierran las unidades y nuestros pacientes están sobrellevando esta enfermedad solos, con solamente nosotros de su lado, por así decirlo, porque por más que uno quisiera como familiar asistir, a acompañarlo, a verlo, no está la posibilidad técnica en el fondo, es un riesgo. Y lamentablemente hay gente que parte de esta vida solo, por esto mismo que te comento. Hay mucha gente que lamentablemente te dice, voy a poder salir de esto antes de una intubación, y hay un porcentaje de gente que no va a poder salir de esto y va a partir solo. Y eso realmente yo creo que es algo durísimo, tanto para el paciente como para su familia. Y también considerando que actualmente hay muchos pacientes que también vienen de otras regiones. Entonces los trasladan desde otra región, vienen solo en su traslado, en su avión, en estos aviones ambulancias, vienen solos, viven su proceso de enfermedad solos, y si el panorama es favorable, se van a seguir su proceso de recuperación solos hasta poder volver a sus lugares de origen, o en el momento más desfavorable, todo el proceso de la repatriación y todo, es casi también en soledad. Y qué decir también del tema, en el peor de los casos, en el tema funerario, que ya incluso el paciente, o sea, para la familia, tanto como para la familia como para el paciente, en el momento de fallecer, también también todo un asunto, porque un funeral de un paciente, no sé, que lamentablemente ha muerto por cáncer, no es el mismo funeral que le puedes otorgar a un paciente que ha fallecido por COVID. Los protocolos sanitarios son otros. Entonces ya, si tuviste toda la tristeza y toda la angustia de la soledad de tu familiar durante su proceso de enfermedad, y aparte fallece, ese proceso de soledad se prolonga incluso en este sistema funerario, porque tampoco puedes tener la cercanía de ir, tal vez, tener un cuidado especial del cuerpo de tu familiar, o el momento de hacer un responso o un funeral, no va a ser lo mismo. No, por protocolo sanitario no es lo mismo. Así que al final es una soledad y una tristeza que se prolonga, lamentablemente, por la misma enfermedad. Hermana Patricia, después de este relato que nos hace Gina, que es bien fuerte y desafiante también, ¿qué nuevos desafíos salen en el trabajo pastoral que usted tiene? Por ejemplo, no sé, comparándolo con el año 2019, donde no había pandemia, nuevos desafíos donde uno no solamente va a acompañar al paciente espiritualmente, sino que quizás es esa única compañía que el paciente tiene y que se hace un lazo ahí, en el hospital. Si nos puede contar un poco sobre este desafío pastoral y el bien que le puede hacer al paciente esta compañía. Yo creo que el desafío siempre es que la visita pastoral pueda ser un bien para el paciente. Y esta experiencia de la enfermedad, sobre todo en esta pandemia, es una experiencia muy fuerte, muy límite para todos los pacientes. Cuando más me toca ver los que ya han salido de las unidades de cuidados intensivos y que son capaces de dialogar, para ellos el haber estado en contacto o haber podido morir, pero que no murieron, que se salvaron, es una experiencia límite, ¿no? Y que para ellos también es un proceso el poder elaborar
qué es lo que vivieron, cómo lo vivieron, qué es lo que sucedió, qué es lo que podría haber sucedido y no sucedió. Entonces, uno de los desafíos, y que es siempre actual en nuestra pastoral, es el tema de la escucha, porque son pacientes, como dice Gina, son pacientes que han estado durante una enfermedad muy solos, y que cuando llegamos nosotros encontramos personas que con mucha necesidad de comunicarse, de poder hablar, de contar lo que ellos vivieron, de que alguien los acoja en su experiencia, en su angustia, y que también ellos puedan así recobrar la paz, el consuelo, la esperanza, la serenidad. Entonces veo en esa dimensión de la escucha un desafío. Otro desafío que veo es también en cuanto a las experiencias de fe, porque ellos también relatan que en estos procesos, en estos periodos de preintubación o de recuperación después de una extubación, ellos vuelven hacia lo que está en ellos, ¿no? Su experiencia, también sus experiencias de fe. Entonces, poder acompañar al paciente en ese proceso que tal vez ha vivido una época, un periodo alejado de la experiencia de fe, de la práctica de fe, pero esta vivencia, ¿no? de una situación crítica los ha hecho volver a recuperar tal vez lo que estaba en la infancia, en la juventud, una participación en una pastoral, y eso es también un recurso que está en ellos y que les es muy favorable en este momento. Entonces, una escucha, una acogida y poder acompañar ese proceso de tal vez de recuperación de una experiencia de fe, creo que es muy valioso, ¿no? Y si uno delante de una situación de sufrimiento pudiera preguntarse un para qué de este sufrimiento, podemos también encontrar en esta recuperación, en esta revigorización de la experiencia de fe una respuesta. Sí, así es. Bueno, Gina, usted que tuvo la oportunidad de hablar en uno de los retiros que ofreció la Pastoral UC sobre su experiencia, hablaba del trabajo extra que tienen los doctores y las enfermeras en este último año, ya un poco más de un año. Si nos puede contar cómo ha sido el desafío para el personal de salud, el mismo desgaste que ustedes me imagino que ahora están experimentando y el cansancio por el trabajo extra que se les vino encima, ¿cómo lo ha enfrentado usted? ¿Cómo ve que lo han enfrentado sus compañeros? Wow. Bien, bueno, es que efectivamente tuve la oportunidad de hablar un poquito de la experiencia en los retiros de Semana Santa que realizó la Pastoral UC, pero en relación a lo mismo que me comentas, yo creo que ha sido duro en realidad este tiempo de trabajo para el equipo en general, en el fondo, porque aparte, obviamente, bueno, para nosotros algo nos ha ayudado un poquito el tema de que nosotros trabajábamos en UCI con pacientes críticos de antes que vinieran todos estos pacientes críticos de una enfermedad específica como el COVID. Eso nos ha ayudado un poquito, pero claramente es una enfermedad totalmente nueva, así que eso también nos ha desgastado bastante. Los cuidados y los manejos de estos pacientes son diferentes y muy dinámicos, como te decía, o como les decía anteriormente, es como una enfermedad que todavía no conocemos mucho, sabemos un poquito más, pero tampoco la conocemos a la perfección, se va reinventando esta misma con nuevas cepas, nuevos manejos, nuevos niveles o sea, de mortalidad, estas distintas cepas, que algunas son más contagiosas, otras más letales, etcétera, etcétera. Todo eso obviamente nos ha llevado a estar en un continuo como capacitaciones, estudios, reinventándonos todo el tiempo en relación a lo mismo. Yo creo que algo que ha sido complicado es que también por la misma
solicitó en el fondo tanto requerimientos como ministeriales o también, ¿verdad? Porque realmente hay mucha necesidad de cama intensiva. También se han tenido que reconvertir otras unidades donde anteriormente no habían pacientes críticos o de este tipo en el fondo, como por ejemplo cerrar pabellones, cerrar recuperación o unidades pediátricas, reconvertirlas a adultos. Entonces todo eso ha sido como eh, sacar un esfuerzo adicional al equipo, porque parte de nuestro equipo se ha ido como fragmentando, por así decirlo, para ir a apoyar a estas unidades nuevas que se están formando, porque claramente no es que no tengan las competencias como para atender a un paciente, pero también hay algún tipo de expertise específico que tienen que ir desarrollando, porque es como, por ejemplo, si a mí tú el día de mañana me dijera, hay una pandemia pediátrica, yo de pediatría no me acuerdo mucho, entonces sería un gran desafío formarme rápidamente en esa área para poder atender a esos pacientes. Nosotros como que nos ha tocado un poquito trabajar en la formación de nuevos equipos, de muchos de mis colegas que salir de nuestra para ir a otras unidades a formar equipos ectópicos, por así decirlo, en otras partes, y eso harto nos ha demandado de nuestro mismo, en el fondo, y, y los equipos en general están como estamos bastante desgastados porque estamos viendo que todo el rato estamos peleando y peleando una lucha contra un enemigo que no nos da el brazo, no nos da el brazo a torcer, no nos deja descansar mucho, y claramente eso igual también cansa mucho de los equipos, y a veces va un poquito una fiesta clandestina, junta, no sé qué, o carreras de autos clandestinas, cosas así, que tal vez la gente en vez de estar dándose, está haciendo otras cosas, o que hay no sé cuántos permisos solicitados para un fin de semana, o etcétera, como que ahí te da un poquito la lata, porque en el fondo tú ves como el equipo se va desgastando, y a veces como que el apoyo tal vez social o ministerial a veces no es como el que uno tal vez quisiera. Entonces, yo creo que eso también desgasta un poco y a los equipos nos cansa en general, porque también ves la realidad de otros lugares donde no hay tantos insumos, donde no hay tantas cosas como para protegerse, proteger al personal, y entonces todo eso te desanima un poco. Yo creo que al final, creo que lo que más nos anima a todos como equipo, yo creo, es que al final este es como nuestro deber, es como lo que la vocación nos llamó a seguir, a estar ahí, estar en esta lucha, estar en esta pelea, a pesar de que sea tan adversa. Eh, a mí en lo personal, creo que algo que me ha ayudado mucho a seguir estando ahí, a seguir estando en la lucha, a seguir dando cara, por así decirlo, es que claramente también pienso que, y firmemente pienso que en esta lucha no estamos solos, en el fondo. Yo creo que finalmente quien nos da la fuerza para seguir en esta lucha es Cristo, en el fondo. Es como ese palmetazo en el hombro que te ayuda a seguir dando lo mejor de ti. Entonces, yo creo que eso para mí ha sido como un buen palmetazo en el hombro para seguir dando la pelea. Pero efectivamente, como te digo, yo creo que los equipos realmente están cansados, y, y yo creo que de a poco, vamos a ir saliendo de esta situación, vamos a ir avanzando, pero yo creo que sí o sí hay que ir dando mucho más apoyo a los equipos de salud, hay que darles más apoyo a los equipos de salud, acompañándolos más, y que la gente también se quede más en sus casas, para que cada vez tengamos menos casos y podamos dar mejor cara a esta situación. Sí, un llamado a todos los que nos escuchan, en verdad, el cuidado, quedarse en casa, salir para lo estrictamente necesario, y pues las medidas de siempre, pero que van a tener que acompañarnos por un buen tiempo más. Lavado de manos, mascarilla, distanciamiento social, ese trío no se nos puede salir de la cabeza. Bueno,
siendo este el lado humano de la pandemia, el tema del programa, quisiera preguntarles, empezando por la hermana Patricia, por historias humanizantes donde hayan visto a Jesús en medio de este tiempo doloroso, hermana. ¿Alguna historia que nos quiera compartir? La primera que se le ocurra. Bueno, yo pienso así, yo veo que Jesús está también, está presente en nosotros, está, como dice Gina, en todos los profesionales que buscan dar lo mejor, y está también en el paciente que vive con resignación, con fe, su enfermedad. Y tiempo atrás me tocó acompañar a un sacerdote, no era por COVID, pero este sacerdote realmente me parecía así un Cristo inmolado, porque contenido, ¿no? Amarrado con las manos, los pies. Y entonces sí, la dimensión del ofrecimiento, la dimensión de la confianza, la dimensión de la fe en el modo de vivir la enfermedad, ¿no? Y ese es un recurso que yo creo que todos tenemos de una u otra manera. Es un hálito de cielo que está vivo en cada persona. Entonces, ese deseo, ¿no? de encontrarse con lo alto, con un ser superior, está en cada ser que vive, en cada ser que sufre, y veo que esa es la experiencia, así que puede también ser una puerta a un mundo mejor en la experiencia de todos los pacientes, ¿no? A poder descubrir el amor de Dios también en esa experiencia dolorosa, el amor de Dios en el que me cuida, que tal vez es un desconocido, pero ese don que Dios da al profesional de la salud, a la persona que hace el aseo, al técnico, es también una caricia de Dios para mí en el dolor. Y yo creo que si somos más sensibles a eso, vamos a poder también sobrellevar de la mejor manera esta experiencia que está siendo tan difícil para todos. Gina, ¿alguna historia que nos quieras contar, compartir? Como que en verdad pienso y se me vienen tantas tanta como historia y tantas experiencias, tanta gente, que es como difícil seleccionar. pero pero tal vez como retomando un poco como lo que dice la hermana Patricia, efectivamente yo creo que uno termina viendo como a Cristo que sufre en cada paciente que está en una cama, o sea, indiferente tal vez de sus creencias religiosas personales o familiares. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos pacientes que son católicos, agnósticos, incluso pacientes testigos de Jehová, distintas creencias en el fondo espirituales, pero yo creo que en mi caso en particular, y yo creo que el de muchas personas, es como seguir viendo en la cama, en esa cama, que hay un paciente, pero ese paciente es el Cristo que sufre en el fondo, y atenderlo en base a lo mismo. En particular sí me ha tocado también, bueno, atender a mucha gente que ha tratado como paciente de ver este camino como un camino de fe. Por ejemplo, tuve un paciente que él era creyente, y él me comentaba que él tenía mucho miedo, pero que él me dijo un momento antes, como a que su enfermedad se volviera un poco más crítica dentro de lo crítico que está. Él estaba tranquilo dentro de todo, estaba tranquilo porque decía que el equipo de salud en el fondo estaba haciendo todo lo médicamente posible para que estuviera mejor, pero él de su parte lo que iba a hacer era entregarse como al equipo con fe, con la esperanza de que todo iba a resultar. Y claro, yo creo que al final no nos queda que eso, en el fondo, entregarse con fe, con esperanza de que esto puede tener que puede salir como de esta situación, o sea, salir como tan acompañado de esta situación adversa.
A mí me ha tocado familiares, hablar mucho, nosotros tenemos mucha relación con los familiares, una relación telefónica, porque como les comentaba anteriormente, los familiares no pueden ingresar a la unidad, pero sí nosotros diariamente tenemos nuestros teléfonos de las clínicas de enfermería dispuestos como para poder comunicarnos con los familiares o que los familiares de nuestros pacientes nos puedan llamar para saber información diaria, cómo están, si están despiertos, si no, si están con ventilación, si están con droga, etcétera. Entonces, nosotros podemos dar como una información como diaria, el equipo médico se encarga de contactar a todos sus familiares para que ellos estén al tanto de cómo, en qué va su familiar hospitalizado, pero el teléfono igual queda dispuesto durante el día para si el familiar quiere llamar más tarde, para saber un detalle, qué sé yo. Nosotros en relación a esas llamadas telefónicas tenemos mucha relación con los familiares y ellos también muchas veces nos cuentan cómo ellos están llevando, por ejemplo, cadenas de oración o se están relacionando con otros familiares para hacer, para hacer como tiempos de unidad, para poder orar y estar presentes por sus familiares. Y como te digo, de distintos Credos. claro, de distintos credos, ¿no? Y ellos, o por ejemplo, a veces también nos pasó con un familiar de un paciente, nos enviaba cartas con mensajes bíblicos de ánimo para el equipo. Claro, no, ya no tanto el trato pastoral, el trato de él hacia ustedes, que también ustedes necesitan apoyarse. Claro, ¿no? Y fue muy como emotivo en el fondo porque la hermana de este paciente que tuvimos hospitalizado un montón de tiempo y que favorablemente ya está en su casa, la hermana de este joven, ella nos mandaba cartas y, por ejemplo, las cartas decía, para si estás desanimado. Y dentro de la carta, o sea, dentro del sobre, en el fondo había una carta con un mensaje bíblico enfocado a un momento de ánimo, como para dar ánimo al equipo. Y así eran como 4 o 5 temas que mandaba como un mensaje bíblico para que uno pudiese leer o releer en un momento como de desánimo para el equipo principalmente. Ese es un gesto tal vez que es como bonito porque también el familiar ve que también es importante animar al equipo que está cuidando a tu ser querido. Sí, y Entonces, yo bueno, creo que tal vez como todas esas formas hemos podido ver también un poquito lo espiritual dentro de nuestros pacientes, de sus necesidades. sí, impresionante, en verdad, cómo sale toda la humanidad en esos momentos, tanto en los pacientes como en los familiares y bueno, este deseo también de lo trascendente que hace la enfermedad, yo creo, mucho más llevadera. Y con respecto a la humanidad, no sé si vieron una foto que a mí me impresionó mucho, que la vi justo hoy, de unos guantes quirúrgicos llenos de agua que una enfermera en Brasil se las ha ingeniado para llenar de agua unos guantes quirúrgicos y simular que es una mano que está tocando a los pacientes. De ese trato tan importante, esa necesidad tan importante que tienen los pacientes del tacto, de alguien que los toque, que venga y les dé una mano físicamente y de verdad, y cómo pues a falta de manos que puedan apretar la mano del paciente, pues esta mujer se ha inventado una mano artificial para que el paciente sienta que hay alguien que lo está acompañando. Es un gesto conmovedor en tiempos de pandemia. Y bueno, lamentablemente ya estamos llegando al final de nuestro programa. Quería preguntarles, entrar a nuestra sección Tu Café Ideal, que es una sección un poco más relajada, donde nos cuenten cómo toman su café y con qué les gusta acompañarlo. Un libro, una serie, una película, una oración. Hermana Patricia. Era una película, El Gran Silencio, la vida Bueno. de los monjes ermitaños en la cotidianidad, pero con una presencia de Dios muy substancial. Esa película, entonces, con esa película, la hermana Patricia se toma su café. ¿Y Gina? Mira, a mí me tocaste un tema sensible. Me encanta el café,
Así que generalmente siempre es una buena ocasión para el café. Pero yo creo que un momento muy especial para tomar el café es tomar el café como con vista de, en el fondo como al aire libre, así como el café en el balcón o el café como mirando como el atardecer. Yo creo que ese es un momento mágico para tomar el café. Y Y los lo rico atardeceres de aquí tan de ese bonitos. momento como de conexión con la naturaleza, al aire libre, tal vez, como para un momento así que conectar con lo que ha pasado durante el día, o lo que estoy pasando en el fondo, porque ayuda como a pensar un poquito, un momento como un poco de introspección. Entonces creo que es un café bien rico en ese sentido, como que te ayuda a relajarte, mirar un bonito ambiente y también a pensar un poquito y decantar tanta emoción y tanto sentimiento y tantas cosas que uno va pasando en el día a día. Así que ese es un buen momento para mí. Sí, es que eso es importante, en verdad, cuando se tiene un trabajo tan intenso como el que tienen ustedes, es importante decantar esas emociones y tener momentos pues de relajarse, de esparcimiento para recargar energías y poder volver a estar ahí con los pacientes que tanto lo necesitan. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, les agradezco mucho su presencia y de verdad los felicito por el trabajo que hacen. Gracias, hermana Patricia. Gracias a ustedes por la invitación y también desde ya contamos, ¿no?, con todas sus oraciones para la fecundidad de la misión y también por todos los pacientes y todas las personas que están sufriendo tanto en este momento. Gracias. Sí, gracias. Y gracias también a Gina por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Y nos veremos en otro capítulo de Café con Fe. Hasta luego. Radio María presentó Café con Fe, donde la fe y la cultura se mezclan en un espacio de conversación y actualidad. Conducido por Sophie Bertet y Carmen Villa, colaboradoras de la Pastoral UC. Café con Fe, todos los miércoles a las 18:30 horas, en Radio María, una buena señal para Chile.